Buenos días, mi nombre es Luisa Sandoval, soy residente de primer año de imagenología y yo les voy a dar la clase de radiografía de tórax. Entonces, pues vamos a ver como algo básico primero antes de entrar a la radiografía de tórax. Entonces vamos a ver que en la placa, la parte negrita, lo más negrito es aire, o sea, la parte de los pulmones, lo normal es que se vea negrito, que es aire, ¿listo? Ya la grasa y el tejido celular subcutáneo lo vamos a ver que va a estar más hacia una escala de grises, como en este intermedio que vemos aquí, entre lo más negrito y lo más blanquito. Lo más blanco va a ser medio de contraste o material como quirúrgico o prótesis o cuando hay prótesis valvulares, cuando hay prótesis de extremidades, prótesis articular. Entonces eso es lo de lo que más vamos a ver blanquito, blanquito, blanquito. ¿Listo? Que en una radiografía vamos a decir que es radio opaco. Blanquito, pero no tan blanco como el material o en medio de contraste, va a ser el hueso. Y lo más negrito, como dijimos, va a ser el aire y en la radiografía va a ser radiolúcido. ¿Listo? Hay varias proyecciones de radiografía. La que más usamos o la que más pues nos va a servir en nuestro ámbito es la radiografía PA, que es la postero anterior. Entonces vemos que el paciente va a estar con su pecho hacia la placa o hacia la placa de rayos X y aquí viene el tubo de rayos X emitiendo pues los rayos que van a pegar hacia la parte posterior del paciente, van a ir en esta dirección de la espalda hacia el tórax. ¿Listo? Entonces, ¿qué ventajas vamos a tener de esta clase de radiografía? Esta radiografía es muy importante o nos va a servir ya que esta nos va a permitir determinar un tamaño cardíaco, un tamaño del corazón con un aumento mínimo o dentro o como normalmente va a estar en el paciente. No va a tener un aumento de sus dimensiones como lo veríamos en una radiografía anteroposterior. ¿Listo? ¿Qué otra cosa nos va a servir? Que el paciente puede abrazar el equipo, entonces eso va a permitir que las escápulas salgan y no se metan dentro de la radiografía y nos va a permitir pues que podamos ver bien toda la cavidad torácica y la parte pulmonar, que es lo que más nos va a interesar ver. ¿Listo? Cuando otras cosas muy importantes para hacer una radiografía de esta forma y con el paciente de pie es que la parte del aire o el gas se va a desplazar hacia arriba, entonces vamos a poder ver más claramente un neumotórax y también si el paciente tiene alguna perforación de víscera hueca a nivel del abdomen, vamos a ver que en la parte subdiafragmática pues se va a llenar de aire y vamos a ver como un neumoperitoneo. ¿Listo? También la parte del líquido pues se va a ir hacia la parte de abajo y vamos a poder diagnosticar más fácilmente un derrame pleural. Y también pues nos va a servir para ver la representación fisiológica de los vasos sanguíneos y pulmonares, ya que si tomamos pues una radiografía en supino, va a haber, o con el paciente acostado, va a haber una vasodilatación y vamos a ver pues que la magnificación de los vasos o su diámetro pues no va a corresponder a algo real y podemos hacer un diagnóstico de algo que no es. ¿Listo? Entonces, pues algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que en la radiografía anteroposterior
el tubo de rayos X se coloca de frente, o sea, los rayos van a pegar primero en el pecho, no en la espalda como vimos en la anterior imagen. ¿Listo? Y en la radiografía de tórax lateral, pues esa la vamos a utilizar para obtener vista de los pulmones y corazón y un detalle más sobre la anatomía y la localización de las lesiones. Muy importante que en esta radiografía anteroposterior, en esta radiografía no podemos determinar un diámetro del corazón. Si se usa más que todo en pacientes que están en UCI o en pacientes que tienen difícil movilidad, que están postrados, entonces en esos pacientes se usa una radiografía pues con el paciente acostado. Pero debido a su posición, pues vamos a ver el corazón mucho más grande, el mediastino más grande, y ahí podríamos decir, no, pues el paciente tiene una cardiomegalia cuando realmente no la tiene. Entonces, en esta clase de radiografía no medimos tamaño de corazón, ni hacemos pues esa clase de diagnósticos, ni parte de mediastino. ¿Listo? Entonces, vamos a tener dos partes, que es el pulmón. ¿Cuál sería? Número 1. ¿Qué lado sería? Derecho. Ajá, pulmón derecho, pulmón izquierdo, y la parte de la mitad, que es esta que está aquí, nos va a representar el mediastino. El mediastino es súper importante pues porque ahí va a estar ocupado por el corazón, los grandes vasos, nervio frénico, nervio vago, tráquea, esófago, conducto torácico, timo y ganglios linfáticos centrales. Muy importante que veamos la parte del patrón vascular. Entonces vemos que aquí está arteria, la arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha, y también vamos a ver pues que esta es la parte del ilio, entonces también vamos a ver la parte de bronquios que salen de acá. ¿Listo? Tener en cuenta que la parte superior vamos a ver que los vasos van a tener un diámetro más pequeño que hacia la parte inferior, como se puede ver. Mira que de aquí a acá pues se ve chiquito, y de acá a acá pues tienen un diámetro mucho más largo, y aquí podemos pues también determinar de esta forma que esta es una radiografía tomada con el paciente de pie. También hay que tener en cuenta que a medida que pues nos vamos alejando del ilio, va a ser más difícil ver los vasos. Entonces, a nivel de el número 1, es mucho más fácil ver los vasos, su trayectoria, cómo está pues la formación del ilio. En el nivel 2 podemos seguir viéndolo, pero se nos va a dificultar un poco más. Y en el 3 ya los vasos pues van a ser de un diámetro mucho más pequeño y va a ser muchísimo más difícil pues determinarlos. Aquí a nivel 1 vamos a ver la tráquea. El 2 representa la carina, que la vamos a encontrar a nivel de la quinta vértebra torácica. En el 3 vamos a ver el arco callado aórtico. En el 4 la aorta torácica descendente. Aquí en el 8 representa el ventrículo derecho. El 5 es el ventrículo izquierdo. Acá vamos a ver hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo, vena cava superior. Aquí a nivel 8, perdón, aquí en este nivel, de este lado, vamos a ver la primera, el primer arco torácico. Acá vemos las clavículas en el nivel 1, en el 7 y 6 representan los cilios de cada lado. Acá vamos a ver los ángulos.
tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Aquí vemos este es estómago y acá este es el hígado. ¿Listo? La tráquea se va a dividir en dos, en la parte de la carina, y va a dar bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. El bronquio principal izquierdo va a dar otro bronquio o bronquiolo que va a ir hacia el lóbulo superior y otro que va a ir al lóbulo inferior. El derecho va a dar tres bronquios. Va a dar uno que va a ir hacia el lóbulo superior, otro que es el medio, que va a dar hacia el lóbulo medio y otro hacia el lóbulo inferior. Ya para ver la calidad de la radiografía, entonces tenemos que ver si la radiografía fue bien inspirada, si está rotada o no, si está, pues anteriormente cuando se imprimían las radiografías, había que ver si estaba bien penetrada o no, para poder distinguir bien pues esos negros de los blancos o de los radiolúcidos de los radiopacos y que no fuéramos pues a dar diagnósticos que no eran. Entonces, para ver si la radiografía está bien rotada, entonces vemos estas partecitas que se ven como más transparentes aquí en la mitad. Son las apófisis espinosas de las vértebras. Entonces cogemos la apófisis espinosa que está más adyacente hacia la cabeza de las clavículas y hay que determinar que la distancia que haya de esta apófisis espinosa hacia la cabeza de la clavícula derecha sea la misma distancia o una distancia pues equidistante hacia la clavícula del lado contrario. Cuando su valor es similar o casi igual, pues podemos decir que la radiografía está bien tomada y no está rotada. ¿Listo? Vamos a ver a continuación. Aquí ya está más señaladito. Entonces estas son las apófisis espinosas y tomamos la distancia que hay de aquí a acá, que es la cabeza de la clavícula, y lo mismo en el lado contrario. Y podemos ver en esta radiografía pues que su diámetro es casi igual. Entonces, pues en este caso la radiografía estaría bien tomada. Acá vemos un ejemplo de una radiografía rotada. Entonces vemos cómo las apófisis espinosas están por acá y las clavículas, cabeza de la clavícula acá y cabeza de la clavícula acá. Entonces, en este caso diríamos que la radiografía está rotada hacia la derecha. ¿Listo? En la parte de la inspiración, entonces, tenemos que ver cuántas costillas se cuentan anteriores antes del diafragma. Entonces, ¿saben cuántas costillas tienen que haber para que digamos que el paciente inspiró bien? ¿Cuántas costillas debemos contar? ¿Saben? ¿Alguno? Bueno. Me parece que eran de 5 a 8. Debemos contar de 8 a 9 costillas. Si son las costillas anteriores. ¿Listo? Entonces aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 costillas. ¿Sí? Entonces podemos decir pues que esta radiografía está bien inspirada. ¿Vale? Tú me puedes decir, esta radiografía, ¿qué opinas? ¿Está bien inspirada? ¿No? Está mal inspirada. ¿Cuántas costillas le puedes contar antes de llegar al diafragma? 5. Listo, muy bien. Acá vamos a ver entonces el ABCDE de la radiografía de tórax. Entonces en la A vamos a ver pues la parte aérea, en el B la respiración, la C circulación, la D pues cómo está la parte de la formación de la caja torácica
y vamos a ver pues todo lo demás. ¿Listo? Entonces, en la A vamos a enfocarnos en la parte de tráquea, los bronquios y bronquiolos, en la parte del hilio, y vamos a ver pues que la tráquea esté centrada, que no esté desviada hacia ningún lado, que no haya ninguna masa o que no haya un neumotórax o algo que esté desplazando la tráquea hacia algún lado, que el ángulo de la carina esté bien, que haya la bifurcación bien, que cuente con los bronquios que debe a cada lado. ¿Listo? En la parte de la respiración, entonces hay que hacer una parte comparativa. Entonces vamos a ver que hay que comparar apex con apex, la zona del lóbulo superior con zona del lóbulo superior, zona media con zona media y las zonas bajas. Asimismo hay que ver pues que los ángulos estén bien determinados, tanto del ángulo costofrénico como el cardiofrénico. ¿Listo? Porque si no están bien, entonces digamos que yo no puedo ver bien este ángulo de acá y está ocupado por una imagen radiopaca, podríamos determinar que de pronto el paciente tiene un derrame pleural, ¿listo? Que está ahí ocupado por líquido, ¿vale? Si este ángulo de aquí no se puede ver bien, que es el cardiofrénico, entonces hay que ver si el paciente tiene una neumonía, si el paciente tiene una masa, que podría estar ocupando ese espacio que está allí. ¿Listo? En la parte de la circulación, pues vamos a ver el tamaño del corazón, los grandes vasos, mediastino y ambos cilios. En el mediastino, pues también tenemos que determinar que no haya aire que esté rodeando el corazón o que nos esté simulando como un neumomediastino. ¿Listo? También tenemos que ver si el corazón pues está en el lado que es, que el paciente no esté presentando una destrocardia, que no haya una cardiomegalia. Eh, También tenemos que ver si hay agrandamiento de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda y si hay ensanchamiento del mediastino. En la D, que es como la parte de la estructura de la caja torácica, entonces es muy importante eh, que vayamos costilla por costilla, viendo cómo está formada, que no hayan anomalías óseas, que no hayan fracturas. Si hay fracturas, pues tenemos que ver en cuántas partes está esa costilla fracturada, porque eso pues, nos puede generar un tórax inestable. También hay que ver que esa costilla fracturada no haya perforado pues, el pulmón. Entonces también hay que buscar que si el paciente tiene asociado un neumotórax o un hemotórax. ¿Listo? Y en lo demás, entonces hay que ver pues los hemidiafragmas, que no haya aire debajo de estos, que nos pueda indicar un neumoperitoneo, cómo están los tejidos blandos, en caso de que el paciente haya presentado un trauma, que no nos esté mostrando un enfisema. Si el paciente, pues, si vemos algún tipo de cuerpo extraño, si hay masas, también hay que ver, pues, los equipos médicos, pacientes, pues, que están con monitorización, que tienen sondas, que tienen sondas nasogástricas, que tienen tubo traqueal, todo eso hay que describirlo en la radiografía de tórax, que es lo otro pues, que se va a describir en esta parte. ¿Listo? Hay personas, pues ustedes pueden optar por como por esta mnemotecnia, o hay personas que solamente empiezan pues de afuera hacia adentro. Entonces ven toda la parte de tejidos blandos, entonces lo de tejidos blandos, pues listo, ya, vimos que está bien. De ahí pasamos a la parte ósea, entonces miramos toda la parte de
costillas, si se ven las escápulas, cómo están las escápulas, si hay lesión en la escápula, el esternón, todo. Luego ya pasamos pues a la parte de la tráquea y de ahí nos vamos yendo hacia los pulmones y el corazón. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Listo? Ya terminamos.